y queremos como hacer una segunda parte de lo que compartimos el domingo. ¿Recuerda usted la reflexión del culto? ¿Cómo vencer la tentación? Y queremos preguntarle a ustedes cuáles son esas resonancias que le quedaron allí este domingo, Dios que les habló, cómo eh, fueron ustedes ministrados y qué compromisos hicieron. Y queremos pedirles que compartan estas resonancias a través de las redes, a través de Facebook y a través de YouTube. Recordemos un poquitico que para vencer la tentación trabajamos con tres innegociables. El innegociable de estar bien acompañado, clave el Espíritu Santo. El segundo innegociable allí, enfrentándola con la verdad. Y el tercer innegociable, pues, escudados en la identidad de hijos de Dios. Esto fue lo que, a grosso modo, vimos allí como título y los tres innegociables. Pero yo quiero preguntarte a ti, Leo, de forma especial, Dios que te habló no solo el día de la predicación, sino durante el proceso allí de estar estructurando las horas de trabajo del sermón, porque tú también estuviste compartiendo el domingo a las 5 de la tarde esta palabra que ministró primero nuestras vidas. ¿Qué te habló el Señor a ti, apreciado Leo? Bueno, definitivamente nosotros como predicadores nos exponemos cada semana a la palabra, nos sumergimos en ella y lo primero que le decimos al Señor es, háblame a mí. O sea, no queremos realmente simplemente pararnos y decirles a ustedes cosas. No, queremos Predicadores. realmente que la palabra sea tipo rebote. Nos toca a nosotros y luego a la audiencia a la que le predicamos. Así que los primeros que fuimos tocados por esta palabra del domingo fuimos nosotros. Y a mí una palabra que resaltó allí en el texto fue la palabra instante. El diablo le tienta, le muestra en un instante. Y así es la tentación y debemos tener cuidado con los instantes, con un cruce de miradas, con un cruce de palabras, con palabras que después decimos, dije más de lo que debía decir. En los instantes cuando prendemos el televisor, cuando estamos buscando allí en las series de Netflix, en las plataformas, ahí en un instante somos tentados. Tengamos cuidado con los instantes. Y otro elemento que resaltó en el texto mucho fue eh, el versículo final, cuando dice que le dejó por un tiempo, pero luego buscó oportunidad para seguirle tentando. Y eso nos muestra que la tentación es permanente y debemos estar alertas, cuidándonos, pendientes los unos de los otros, porque no queremos, realmente no queremos pecar, no queremos caer en la tentación. Creo que esos fueron algunos de los elementos, Sergito, me quedaron muy resonando en mi corazón. ¿Y a ti, qué te quedó allí en el corazón? De manera personal, me quedan dos cosas. Una, que la tentación puede llegar en el desierto, pero también puede llegar en los lugares altos. Podríamos decirlo que en medio de los conflictos, los problemas, pero también en medio del éxito, que a uno le está yendo bien. Eso me quedó. Y pues importante, la clave que necesitamos estar acompañados del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, lo que nos espera solo es una caída fija. Eso sí es vivo. Sin el Espíritu Santo no vamos a tener quien nos aconseje, quien nos guíe, y pues Él es el que nos ayuda y Él es el que nos acompaña. Pues es bueno contar con el Espíritu Santo. Vamos a aprovechar, Leito, y vamos a mirar allí qué han escrito las personas. Usted que nos ve puede todavía escribir las resonancias de la enseñanza, la predicación de este domingo. Puede escribirlas allí en YouTube. Pero mírame, allí Leo, ayúdame a mirar qué dice nuestros amados hermanos. Yo voy a Claro mirar que en sí. Facebook. Claro que sí, cuando escribimos, eh, lo que nos queda, ayudamos a fijar el conocimiento, lo que aprendimos, lo fijamos. Si tú lo escribes, lo vas a fijar y a aclarar. Y acá en YouTube hay algunas personas que ya están escribiendo. Tatiana Vanegas, de la sede de Suba. eh, un elemento que le queda a ella es debemos estar acompañados del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo caeremos definitivamente. Es por su poder
Tu amada esposa dice, la tentación se vence con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria Elena Pérez dice, muy buena enseñanza, mi aprendizaje es que siempre debo estar acompañada del Espíritu Santo y la palabra de Dios para poder resistir la tentación. Luis Fernando Montoya, un saludo, Percho. Aprendí que muchas veces mm, me dejé vencer por el enemigo, pero que de aquí en adelante venceré y ganaré las batallas. Wow, genial. Leonardo dice, sin la guía del Espíritu Santo, eh, podemos desviarnos sin darnos cuenta. Hay varias resonancias allí. Les animamos a escribirles porque eso les va a ayudar realmente a fijar y escuchar las resonancias de otros nos amplía y nos hace también acordar. Y tú por allí en Facebook, ¿qué puedes ver que han escrito? Bueno, en Facebook tenemos la participación allí de Jennifer Romero y de Jorge Gutiérrez, que son muy fieles a través del Facebook. Para ustedes, amados, un abrazo muy grande. Y dice Jennifer, debemos huir de la tentación y no ser como el pez, que se deja seducir por la carnada de Satanás. ¡Wow! Tremendo. También dice, solos, o sea, que debemos tener una relación con el Espíritu Santo, que solos no podemos hacerlo. Y Jorge Gutiérrez, la identidad como hijo de Dios, esto me ayuda a enfrentar la tentación. Y Ruth Herrera, también para ella un abrazo, dice, si no tengo la compañía del Espíritu Santo, la tentación me tienta. Amados, creo que es muy relevante la forma como Dios tiene cuidado de nosotros y está ministrándonos a través de su palabra en tiempos donde estamos comenzando este año con muchos compromisos, pero creo que el principal compromiso es estar allí consagrado y hay una lucha, la lucha es contra la tentación, así que sigamos creciendo en esta área tan importante. Y por eso podemos decir que esta es una segunda parte de lo que vimos el domingo. Y queremos responder una pregunta allí. ¿Cómo levantarnos de la caída? ¿Cómo levantarnos de una caída? Ese es el título de la enseñanza de esta noche. Y pues la verdad es que no, esperamos que nunca caigas, que no tengas que pasar por esto, pero tenemos que ser realistas. Somos vulnerables y vulnerables es que no estamos exentos de fallar, no estamos exentos de pecar, no estamos exentos de tomar malas decisiones. Estamos expuestos todos los días. La idea es que estemos siempre fortalecidos por el Espíritu Santo, pero en los días que lamentablemente no seamos de los que toman las mejores decisiones, pues también debemos saber qué hacer, cómo proceder, cómo levantarnos porque también tiene que haber un antídoto, una lucha de nuestra parte, y eso es clave que en esta noche nosotros lo veamos. Y quiero pedirle el favor, Leito, ¿qué tal si vamos a la Biblia todos y nos ayudas allí, Leo? Vamos a ir a la Biblia a Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 17. Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 17. Y ayúdanos con la lectura, Leo, porfa. ¿Qué nos dice Claro, allí ese texto? claro que sí. Vamos rápidamente todos al texto, también va a aparecer en la pantalla, pero qué lindo que puedas abrir tu Biblia y fijar tus ojos allí. Posiblemente puedas resaltar algunas palabras que Dios va a sembrar en tu corazón. Y definitivamente, como estás diciéndonos, amado Sergito, eh, nosotros, ninguno de los que estamos acá, abrimos nuestros ojos diciéndole al Señor, hoy voy a pecar. Todo lo contrario, le decimos, Señor, no, no queremos pecar, líbranos de la tentación, que no cedamos ante la tentación. Todo esto le decimos al Señor. Pero pienso como cuando los que somos conductores, manejamos carro, moto, tampoco nos subimos al carro diciendo, hoy me voy a estrellar, hoy salgo con la determinación de estrellar. Todo lo contrario, uno va con toda la precaución, pero a veces nos estrellamos. Y cuando nos estrellamos debemos saber qué hacer, cómo proceder. Y eso es lo que queremos enseñarles. Y este texto va a responder precisamente a eso. Y si llega a ocurrir, ¿m? Y que no se convierta entonces, ah, ya,
Yo ya sé qué hacer si llego a caer. Esa no debe ser la motivación, de ninguna manera. Pero si llega a ocurrir, que tú sepas qué hacer, porque Dios tiene una salida. Y este texto nos la va a mostrar, así que presta mucha atención a lo que dice esta tremenda historia que queda registrada en la Biblia para tu ayuda y para mi ayuda. Dice así, primera, primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Miren cómo arranca, muy similar a la historia del domingo. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David le dijo a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y hagan un censo militar que abarque desde Beerseba hasta Dan. Y tráigame el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió, que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo. Pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén y le entregó a David los resultados del censo militar. En Israel había 1.100.000 que podían servir en el ejército y en Judá 470.000. Pero Joab no contó a los de la tribu de Leví ni de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Dios también la consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Entonces David dijo a Dios, he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que me perdones la maldad de tu siervo. El Señor le dijo a Gad, el vidente de David, anda y dile a David que así dice el Señor. Te doy a escoger entre estos tres castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Gad fue a donde estaba David y le dijo, así dice el Señor, elige una de estas tres cosas. 3 años de hambre o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste al país y un ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piensa bien y dime qué debo responder al que me envió. Versículo 13. Estoy entre la espada y la pared, respondió David. Pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70.000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor, basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba a Jerusalén. Entonces David y los ancianos vestidos de luto se postraron sobre su rostro. Y David le dijo a Dios, Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar el pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Amén y amén. ¡Wow! De verdad que esta historia es
tremenda y nos está dando herramientas el Señor, porque mira, escúchame bien, si tú has caído, escúchame, levántate. El Señor no ha terminado contigo. El Señor no quiere dejarte allá caído en el pecado en el que has caído. El Señor te quiere levantar y esta palabra es tu oportunidad para levantarte. No importa la situación en la que estés ni en lo que tú hayas caído, esta palabra es para ti. Esta palabra te quiere sacar de donde has caído. Y este texto nos da claves para levantarnos. Levántate en el nombre del Señor. Toma estas claves y levántate en el nombre del Señor. Así que presta mucha atención, toma nota. Mira, el Espíritu Santo va a marcar cosas en tu corazón para sacarte en victoria. El diablo el diablo te tentó para hacerte caer y aplastarte y humillarte y recordarte que pecaste y que le fallaste al Señor. Eso quiere hacer y lo va a seguir haciendo y te va a, perdón el término, a restregar tu pecado una y otra vez para ahí mantenerte lejos del Señor y esclavizarte en sus mentiras. Pero hoy el Señor te quiere dar victoria y te quiere levantar en el nombre del Señor. Y tú que posiblemente no has caído, pero estás escuchando este mensaje, préstale mucha atención, porque mira, no anhelamos que ocurra un incendio como el que está ocurriendo en este momento en las montañas de Bogotá, en los cerros de Bogotá. No es algo que anhelamos que ocurra, pero está ocurriendo y es importante saber qué hacer para que no devaste más. Y si tú no has pecado, pero obviamente estás siendo tentado, y si llegase a ocurrir que tú pecas, toma estas claves, guárdalas en tu corazón para que tú sepas qué hacer y el enemigo no te vuelva a encadenar y apartar del Señor, porque nada nos puede separar del amor de nuestro Dios. Así es, Leito. Tenemos algunas claves para compartirles en esta noche. Y esas claves es, para levantarnos de la caída, amados, es necesario actuar inmediatamente. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar inmediatamente. El adversario le mete una idea en la cabeza a David, es, haz un censo. Y pues hay veces también a nosotros nos ha pasado que el enemigo intenta o ha hecho esa labor de espía, de querer dañar nuestros pensamientos y traer sobre nuestra mente pensamientos. Y pues tenemos que reconocer que aún siendo espirituales, el enemigo nos ataca. Y todos podemos caer en la trampa de tomar malas decisiones, de ceder a la tentación e inclusive, como decía ahorita Leo, muchas veces tal vez tú no has caído, pero eso no quiere decir que no estés expuesto. Pues el que esté firme tenga cuidado de no caer. Por ejemplo, hay veces que nosotros tomamos decisiones y una de las que he visto con mayor frecuencia que puede ser un error o una falla es cuando las personas comienzan a decir, me voy a trasladar de ciudad porque en esa ciudad voy a tener trabajo. Y pues lo que uno percibe es que cuando se van a otras ciudades en busca de trabajo, pues no se logró ese ahorro de dinero, no fueron prosperados y regresan nuevamente a Bogotá. Entonces la pregunta es, ¿quién les dio esa idea de irse a otras ciudades? Entonces no lo vemos como una guianza de Dios, pero sí como un impulso que a veces pues se toma y pues el resultado no es el ideal. Tal vez estos pensamientos que yo te digo no sean un pecado, pues no son un pecado, pero pueden tener unas consecuencias que pueden resultar en un pecado, como un problema familiar, la toma de una mala decisión, cómo afecta a los hijos, cómo lo lleva a cambios de barrio, cambios de amigos y amistades, y esto genera problemas. Entonces, amado, para contarte que tenemos que actuar inmediatamente, no podemos demorarnos. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Leo, porque de por sí los censos en la Biblia aparecen. Se contaban cuántos eran los que formaban tantos de las tribus,
cuántos eran los que estaban dispuestos para ministrar en la presencia del Señor. Y la Biblia habla también de genealogías, habla de muchas cosas, ¿no? ¿Por qué David pecó al hacer este censo? Bueno, es una muy buena pregunta, porque dice que Satanás lo incitó. Primero pecó porque Dios no lo mandó, y eso es algo importante, de que debas tener presente. ¿Realmente lo que estás pensando, Dios te lo mandó o son ideas de Satanás? Tienes que pensar en eso. El censo, uno dice, pero el censo, ¿cuál es el problema del censo? El problema del censo no es el censo, es por qué David hizo el censo. Y miren, cuando uno va leyendo esta historia en Crónicas, el escritor nos está mostrando a un David victorioso, con resultados, con victoria sobre victoria, ejércitos, guerreros, mejor dicho, el reinado de David cada vez iba mejor y mejor y mejor. Y posiblemente David manda a hacer el censo incitado por Satanás en un aspecto de orgullo, de a ver cuántos son los que yo tengo. Ya no vemos a ese David confiando en el Señor, sino ahora está confiando en su ejército. Qué peligroso. Y tú lo dijiste hace un instante. Somos tentados en el desierto, pero somos tentados en los lugares altos. Y David está siendo tentado en el lugar alto. Está teniendo motivaciones incorrectas. Y posiblemente está olvidando lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 11, lo cual, escúchalo y préstale atención porque posiblemente tú también lo estés olvidando. Dice el versículo 11, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se haya multiplicado tus ganados y tus rebaños, y se hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste, como un esclavo. Oye, ten presente esta palabra, tú que nos estás escuchando, no vaya a ser que te olvides. David estaba en las vacas gordas y se estaba olvidando del Señor y estaba empezando a vanagloria, el poder, el chicanear, el cuántos tengo. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Pero en el texto hay un personaje que llama mucho la atención llamado Joab. Ese Joab que le advierte a David. Ese Joab que le dice, oye, David, ¿qué estás haciendo? Ese Joab que le advierte antes de ejecutar la orden. Ese Joab allí. Y cuando pensamos en Joab, amado Sergito, ¿tú, tú con quién relacionas a Joab? ¿Quién vendría a ser el Joab para nosotros hoy? Pues apreciado Leo, creo que los Joab son muchos. Los Joab, pues obviamente tienen que estar a nuestro alrededor. Y puede ser ese líder, puede ser ese hermano del grupo, puede ser inclusive ese hijo, puede ser la mamá, puede ser hasta la pareja, el cónyuge, que el Señor puede usar para que sean la voz de parte de Dios para nuestras vidas, que obviamente nos advierten, nos dicen y cumplen con esa palabra que está allí en el versículo 3 cuando Joab le dice al rey David, ¿por qué hacer algo que traiga desgracia sobre Israel? O sea, Joab le advierte y le dice al rey David, eso es innecesario, no te pongas a hacer eso. Y él puede ver que hay una desgracia porque entiende qué es lo que le está diciendo David. Y no estamos allí, pero podemos eh, alcanzar a imaginarnos cuál es la cara o el rostro, la forma como David le dice a Joab. Y es posible que le haya denotado algo de soberbia, de orgullo, como, ve, hazme caso, porque para eso estás aquí, tú eres mi militar de confianza y tú nunca me has quedado mal, Joab. Tú has ido al frente de batalla, has estado peleando y me has traído aquí grandes conquistas. De hecho, Joab,
En la última batalla, David no lo acompañó, Joab estuvo peleando. Entonces, seguramente Joab también era un hombre de confianza, un hombre muy cercano a David, y por eso pudo decirle al rey con mucho respeto, porque esa es una característica que tiene Joab, es que no respeta a su rey, le habla con sabiduría, pero también le hace ver las cosas. Así que tenemos que tener en cuenta que él le dice al rey, no lo hagas, no lo hagas. Y quizás en medio de estos tiempos y por medio de esta transmisión, el Señor también te está diciendo esa misma palabra. Ten cuidado, no lo hagas, porque es posible que hoy tú estés pensando en tomar una decisión. Hoy es posible que tú quieras hacer tu voluntad, pero antes de hacerlo, reflexiona, por favor, piénsalo. No vaya a ser que pase lo que ocurrió en el versículo 4, que a pesar de que Joab le advirtió, dice en el versículo 4, pero prevaleció la orden del rey. Y cuando prevalece la orden del rey, pues Joab termina saliendo a cumplir la tarea y la misión. Pero algo que se le olvidó a David es que no escuchó a los consejeros. Y en la multitud de consejeros hay sabiduría. David fue un hombre que se mantuvo allí terco, y la terquedad puede ser muy peligrosa. David hubiera podido reconsiderar, claro que sí, hubiera podido retractarse de su orden, obvio lo hubiera podido hacer, pero seguramente se mantuvo ahí en su propia decisión y prevaleció por encima de la misma voz de Joab, que era la voz de Dios. Y lo que queremos decirte en esta noche es, examina muy bien las decisiones que estás tomando, y más ahorita en estos tiempos. Algo que debo decirte es que muchas veces esas decisiones salen de un momento de acelere, de un Ujú. momento de perder la razón, pueden salir de un momento de locura. Eso me hace recordar el título de esa película, que es Rápidos y Furiosos. Rápidos porque se toman las decisiones, y furiosos porque muchas veces hay que poner cara dura para que la gente obedezca. Así que no permitamos que esto ocurra. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues para tomar cualquier decisión tenemos que conocer la voluntad de Dios, porque si no vamos a querer imponer nuestra voluntad y vamos después con el tiempo a decir, ay señores, que me equivoqué. La idea es que no nos equivoquemos con tanta frecuencia. La idea es que vamos a equivocarnos, pero tratemos de equivocarnos lo menos posible. Así que para no equivocarnos, ¿qué nos toca hacer? Orar a Dios, consultar, ser pacientes, porque si somos acelerados, hay un dicho que dice que del afán no queda sino el cansancio. Y tú que me estás viendo, sabes a qué me refiero. ¿Sabes frente a qué circunstancias tú estás? Así que presta atención y seguimos compartiendo la enseñanza. Y quiero preguntarte, Leo, ¿y cómo le fue a Joab cuando David lo mandó a hacer la tarea del censo? ¿Cómo le fue? Bueno, vamos a revisarlo allí en el versículo 6. Y me imagino ese Joab triste haciendo esta tarea, triste de que finalmente David lo silenció. Y es muy triste que Dios te mande personas para advertirte y que tú las silencies con actitudes, gestos, prepotencia. No me pregunte de eso, no quiero hablar. A mí no me pregunte de esto, yo ya estoy muy grandecito para que usted me esté pidiendo cuentas y cosas así, que es la misma actitud de David. Y qué triste que no valoremos los Joab que el Señor envía a nuestras vidas. Y mire el versículo 6 cómo Joab cumple esta orden. Dice de la siguiente manera, versículo 6. Pero Joab no contó a los de la tribu de Leví ni de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Detestable. Versículo 7. Dios también la consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. O sea, Joab y Dios estaban en el mismo canal, sincronizados. Joab era la voz del Espíritu Santo.
y era algo para él detestable. Pero ahora observe lo que ocurre. Versículo 8. Una vez que, que recibe David los resultados del censo, porque dice en el versículo 5, y le entregó a David los resultados del censo militar, en Israel había tantos y tantos, pero en versículo 8 dice, entonces David le dijo a Dios, he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. David estaba cegado. Y hoy en el nombre de Jesús le pedimos al Señor que quite todo velo de tus ojos, que el diablo se ha encargado de ese pensamiento alimentarlo y alimentarlo, y que hoy esta palabra rompa ese pensamiento que te va a llevar a la caída. Hoy lo rompa en el nombre de Jesús. Mira a David, que finalmente cedió y cayó, y si tú has caído, escucha lo que debes hacer, actuar inmediatamente. ¿Cómo actuó David inmediatamente? David, cuando ya se dio cuenta, no minimizó el pecado, sino está diciendo, este pecado tan grande, Señor, he pecado contra ti, te he fallado, he sido un necio, perdóname, te ruego. Mira, si tú llegas a pecar, no dejes pasar 5 minutos, como recomienda Tim LaHaye en su libro Temperamentos controlados por el Espíritu. No dejes pasar 5 minutos sin confesar tu pecado. Tienes que actuar inmediatamente. Y el Espíritu Santo nos, nos advierte antes, no nos permite disfrutar el pecado en el momento y nos reargulle después. Entonces, apenas te quita el velo, y a veces el velo, Sergito, se quita, apenas peca, como que el velo, ¡pum!, se rompe, porque ahí el engaño del diablo iba hasta ahí, cayó y como que, ¡pum!, quita el velo y se rompe. No dejes pasar 5 minutos, actúa inmediatamente, confiésale al Señor tu pecado, no lo minimices. Ay, es que esto fue una bobada, es que eso es una bobada, eso no es nada. No minimices, no minimices, porque acá claramente el texto dice que para Dios eso era algo malo. Lo acabamos de leer en el texto. Para Dios era considerado algo malo. Entonces, si para Dios es malo, no lo minimices. Confiésalo rápidamente. De lo contrario, el enemigo al caído le va a caer más duro y te va a hacer la vida de cuadritos. Arrepiéntete, dale la vuelta al pecado, vuélvete al Señor con todo tu corazón y como dice Santiago, confiésense en sus pecados los unos a los otros, oren los unos por los otros para que sean sanados. Mira, tú lo que estás luchando, si estás teniendo todavía la tentación y no la has ejecutado, confiésala y verás cómo se pierde la fuerza de esa tentación. Pero si has caído, también confiésala. Confiesa tu pecado, no solamente al Señor, sino los unos a los otros, a tu pastor, a tu mentor, a tu líder, para que oren por ti y seas sanado y seas restaurado. Entonces te animamos para que puedas hacer eso. ¿Qué más, Sergito, podemos ver en esta historia para ser levantados, aparte de actuar inmediatamente? Pues como tú dices, hay que confesar. Y la confesión pues es parte del carácter de un cristiano. Un cristiano que no confiesa pues es un cristiano cojo. Y esa parte nos cuesta, pero tenemos que incorporarla. Tú lo dices, la confesión debilita el poder del pecado y nos permite ser examinados y nos descarga. Es clave que aprendamos a entender que no solamente tenemos que amar, perdonar, también tenemos que confesar. Pero aunque fallamos y pecamos, obviamente confesamos el pecado, Dios nos perdona, pero no nos libra de las consecuencias. Y ahí es donde está la segunda clave. Para levantarnos de la caída es necesario asumir las
consecuencias. Y en el versículo 12, allí específicamente, eh, David recibe por parte allí del profeta, del vidente, y le dice, David, usted tiene tres opciones. Y esas tres opciones, pues son las que escuchan. Y le dice en el versículo 12, 3 años de hambre o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste este país, y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Pues amados, ¿qué quisiéramos nosotros humanamente? Que no hubieran consecuencias. ¿A quién no le gustaría que no hubieran consecuencias? Pero el texto nos dice y nos enseña que hay consecuencias y David tiene que asumirlas. Él no puede pasarse por un ladito. Así que yo quiero preguntarte a ti que nos estás viendo a través de las redes, si tú hubieras estado en el lugar, allí en la misma situación de David, ¿cuál de los tres castigos hubieras elegido? Compártelo allí en las redes, puedes colocar 3 años, 3 meses, 3 días. 3 años, obviamente, de hambre, de escasez, 3 años en la mano y la espada de los adversarios, o 3 días de pestilencia entre el pueblo. Y pues aquí, mientras que usted responde, vamos a seguir construyendo un poquitico más la idea y queremos ver cómo David nos muestra que es mejor poder acercarnos a Dios en medio del pecado que quedarnos callados. Él nos lo está diciendo. Y también nos está enseñando que es mejor estar en las manos de Dios que en la merced de otras manos. Así que debemos ser conscientes que no podemos vivir de tal manera que nunca vamos a recibir consecuencias. Y hay creyentes que pues obviamente en su teología o en su forma de ver la vida piensan que Dios lo perdona todo. Sí, Dios perdona todo, pero obviamente Él no olvida lo que ha pasado porque hay unas consecuencias. Quizás tal vez no entendamos por qué nos merecemos las consecuencias, porque duelen, pero tenemos también que recordar que hay una ley de la causa y el efecto. Es decir, las consecuencias van a quedar allí. Y una de las cosas que también se pueden fallar es que en medio de un castigo o en medio de una circunstancia por haber pecado, pues, ¿qué resulta la persona diciendo, ay, no fue mi culpa, la culpa fue de aquel, o la culpa fue de mi esposa, o por esa razón nos pasó eso, por eso nos varamos, por eso nos robaron, por eso una cantidad de cosas? O sea, las excusas siempre es buscando tener allí un culpable y resentirnos por lo que puede estar pasando. Y esto es una forma inmadura de no asumir las consecuencias. Las consecuencias son delicadas y son siempre difíciles de aceptar, pero debemos entender que están ahí, que forman parte del proceso de levantarnos de la caída. Bueno, compártenos allí, por favor, en redes, en Facebook, compártenos tú cuál eliges allí en YouTube también, compártenos tú cuál de esas tres hubieras decidido decirle al Señor, Señor, yo opto por esta, para que así tal vez podamos hacer una dinámica interesante frente a este versículo especial que está allí en Primera Crónicas, capítulo 21, versículo 12. Bueno, Leito, ¿cómo podemos nosotros ver una forma también de entender las consecuencias como para ser más claros? ¿Cómo lo podemos ilustrar? Sí, definitivamente lo peor que podemos hacer es lo que nos dice Primera de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Esa es la autoengañarnos. Mira, no endurezcas más, no te autoengañes, porque una falsa teología nos lleva a vivir
de una manera incorrecta. Y esa teología de que a veces uno ve en el ambiente cristiano y es Dios todo lo perdona. Y obvio que sí, pero las consecuencias son letales. Mira, porque a veces como cristianos decimos, ya, pues es que todas nuestras consecuencias las llevó Cristo en la cruz. Amén, así es, Él las llevó. Pero Él llevó el castigo de nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestros pecados las debemos asumir. Y eso es lo que este texto nos está mostrando. Elige, pues. Ahora imagínense que David nunca hubiera confesado, pues Dios no le hubiera dado la oportunidad de elegir, simplemente hubiera desatado su juicio, el que él considerara, pero esa es una bondad, Sergito, del confesar, ¿no? Que le da una oportunidad también de incluso elegir las consecuencias. Y quiero aclarar esto un poco más. Definitivamente, si tú cedes, por poner un ejemplo, en robar y te atrapan los policías y te meten a la cárcel, Dios te perdona, pero tienes que asumir las consecuencias de tu delito. Si un violador decide ahí a violar a unas niñas, lo cogen, lo llevan a la cárcel, se arrepiente, claro, lo perdona el Señor, pero tendrá que vivir las consecuencias de la cárcel. Si tú decides serle infiel a tu pareja, claro, Dios te va a perdonar, posiblemente tu pareja te perdone, pero posiblemente en esa infidelidad quede un, una enfermedad venérea, un SIDA, incluso pues un hijo no deseado. Por supuesto, siempre quedarán corazones destrozados. ¿Cómo se van a afectar tus hijos? Las consecuencias no las puedes recoger. Después de que lanzas la piedra, pues no sabes los efectos que cause. Y tienes que asumir esas consecuencias. Y definitivamente esas consecuencias Dios las utiliza para corregirnos, para darnos lecciones de vida, para ayudarnos a entender eh, la importancia de vivir para Él. Entonces, bueno, ¿qué tal si vemos qué escribieron allí en el canal y qué escribieron allí en Facebook? ¿Qué tienes allí en Facebook? ¿Qué opciones cogieron las personas? Se te muteó el micrófono. Ok, gracias, Leito. Si estaba cerrado el micrófono. Estaba diciéndoles que Jorge Gutiérrez eligió lo mismo que David. 3 días en las manos del Señor, porque de él podemos esperar su misericordia. ¿Qué respondieron ahí en YouTube, Leo? Mira, igualmente, la mayoría ha escogido en las manos del Señor. En las manos del Señor. Estoy viendo aquí en general y veo que eso es lo que la mayoría está escribiendo. Es mejor en las manos del Señor. Bueno, entonces leamos el versículo 13 porque de ahí es donde viene la palabra de Dios. ¿Qué dijo David? Versículo 13, miren, dijo, estoy entre la espada y la pared. Uy, qué situación tan difícil. Porque de esas tres opciones, las tres eran complicadas. 3 años de hambre, pues ya lo habían experimentado en la época de Saúl. 3 meses de persecución en las manos de los adversarios, pues David también lo ha experimentado cuando lo persiguieron, cuando tenía que esconderse en las cuevas, cuando tenía que huir para que no lo mataran. Y dice allí que David respondió, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor porque su amor es muy grande y que no caiga en las manos de los hombres. Es una respuesta que uno diría, no, fue fácil. No, eso es sencillo. Creo que es uno de los grandes desafíos poder entender que en medio de todo David tuvo sabiduría. Yo no sé qué hubiera respondido. Seguramente uno se hubiera ido por otras opciones, pero él tiene una confianza mayor en el que es mayor. Así que, amados, esto es una clave para poder entender.
nuestra tercera clave. Y la tercera clave es, para levantarnos de la caída es necesario apelar a la misericordia de Dios. Y esta misericordia de Dios es, como les decía, la forma como un padre envía sobre su hijo un mensaje. Y el mensaje es clave. ¿Qué es lo que nosotros queremos destacar? Allí lo que dice el versículo 14 y el versículo 15. Y mira lo que ocurrió en medio de todo este proceso, que es muy duro, pero mira lo que dice allí. Cuando en el versículo 14 dice, por lo tanto el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70.000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor, basta, basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. Amado, estamos aquí viendo cómo el Señor da una orden, porque el ángel ya está dispuesto para seguir en Jerusalén y seguir con su espada desenvainada y a cumplir la tarea. Pero el Señor le dice, basta, detente. Impresionante. Leo, ¿cuál es el propósito del castigo? ¿Cuál es el propósito allí? ¿Cómo lo ves? Bueno, vemos a David iniciando el texto lleno de soberbia, orgullo, calla a Joab, prevalece su deseo, su anhelo de poder. Luego, pum, se le quita el velo, se da cuenta, confiesa su pecado inmediatamente, que ese es el corazón que agrada al Señor. Por eso David es conforme al corazón de Dios, por esa actitud. No porque nunca haya pecado, sino porque cuando se da cuenta, se vuelve al Señor de una. Y yo creo que tú que nos escuchas tienes ese corazón. Hazlo. Pero él asume las consecuencias y, y decide la tercera. Es mejor la corrección del Dios, de su Dios. Y miren al David del versículo 16 para que usted entienda el propósito del castigo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos vestidos de luto se postraron sobre su rostro y David le dijo a Dios, Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, he actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí, sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Vemos a un David transformado. Mira, el castigo en las manos de Dios es para disciplinarnos porque nos ama, porque no nos quiere seguir dejando con la misma actitud, con el mismo mal carácter. El propósito de Dios para corregir a sus hijos es un cambio en la actitud y el carácter. Y cuando Dios ve ese cambio, posiblemente vas a escuchar la palabra, basta ya, basta. Y viene la restauración. Así que, Sergito, tenemos un padre maravilloso. Así es, Leito. Y yo quiero compartir con ustedes el Salmo 103 del versículo 10 al versículo 18. Pero quiero que usted lo busque en su Biblia y quiero que lo subraye, porque es que es un salmo hermosísimo, muy hermoso. Entonces quiero que sea usted bendecido en esta noche y que en la medida en que yo lo vaya leyendo, usted también lo pueda hacer. Así que voy a ir a la versión, a la nueva versión internacional y voy a compartirlo con ustedes. Dice la palabra allí, versículo 10. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades.
Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Subraya específicamente ahí esa palabra, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Oh, qué hermoso. Subraya también eso. Sus generaciones, los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. No sé si esta palabra solamente me ha ministrado, me ha llegado al corazón, o también en esta noche tú tienes que decir, wow, qué palabra tan hermosa que llega a nuestro corazón para edificarnos. Apelar a la misericordia del Señor nos hace bien, porque tenemos un Padre amoroso. Tenemos que entender que aún en medio del juicio, el Señor expresa misericordia. También tenemos que entender que Dios no nos da todo lo que merecemos, porque Él siempre nos muestra su misericordia y nos muestra su misericordia una y otra vez, porque para el Señor y para nosotros su misericordia es la fuente en la cual nosotros, aunque no nos lo merecemos, apelamos y esperamos en ella. ¿Y cuál es la mayor misericordia? Pues en que, siendo pecadores, Él nos dio a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, y este es el acto más grande de misericordia. Cristo allí, dando su vida en la cruz por nosotros. Qué acto tan hermoso. Y quiero compartir con ustedes eh, una película que vi hace aproximadamente unos siete meses que se llama El corazón del hombre. Y en el corazón del hombre, en esta película, había un padre que estaba con su hijo y le enseñaba a tocar el violín desde pequeño. El padre fue envejeciendo, le salieron canas y su hijo creció, le salió barba, pero de un momento a otro, ese violín que su papá tocaba y le enseñaba a tocar a su hijo, el hijo se levanta y lo destruye y se va del lado de su papá. Se va a lo de su papá y caen malos pasos, caen con prostitutas y llega un momento en que el hijo se mete a una cueva y al entrar en esa cueva hay una cantidad de personas en mala condición. Están perdidos, están allí angustiados, están perdidos en su maldad, en su rebeldía. Y una de las cosas que me impactó profundamente en mi corazón es que en la película su papá entra a la cueva y entra a la cueva para sacar a su hijo y lo saca para restaurarlo. Cuando vi esta película, se me vino a la mente cuántas veces mi Padre amado, mi Padre amoroso, mi Padre eterno ha entrado a la cueva donde yo estaba y me ha sacado de allí. Y esto me llevó a entender que mi Padre no se queda lejos de muchas veces como pensamos que es que si estoy en una situación de pecado, el Señor no se acerca, sino que me deja solo y estoy solo a mi merced. No, este padre de la película me enseñó que mi papito se mete en lugares que uno como ser humano no entraría y que abandonaría, pero Él está con nosotros aún en medio de esos lugares, que cuando le fallamos, Él está ahí para decirnos, no lo hagas, salte de ese lugar, no continúes ahí, ven.
pero Él está con nosotros y nos está ayudando aún en medio de que no haya las condiciones, porque Él es un Dios santo. Pero aún así, mira dónde llega papá para sacarnos y restaurarnos. Y la historia termina en que el padre saca a su hijo de la cueva y el hijo reconoce su pecado, su maldad, y termina nuevamente el hijo tocando el violín con su padre en un ambiente espiritual, en un ambiente de restauración, en un ambiente de donde el hijo nunca debió haberse apartado. Así que, amado, confiemos, confiemos que si en algún momento has pasado o en algún momento tenemos dificultades, recordemos que podemos confesar nuestro pecado. Lo podemos confesar y lo confesaremos a Dios. Y como decía nuestro pastor Leo, también confesémoslo a nuestro prójimo, a esa persona, a ese pastor, a esa persona que nos puede ayudar, porque es necesario confesar nuestro pecado, porque no podemos caer en la trampa únicamente de confesarlo a Dios y nuestro prójimo nunca lo hacemos. Y eso es algo que está ahí en Santiago, que debemos nosotros entenderlo, que hay que aprender a pedir perdón, pero eso debe producir en nosotros arrepentimiento de corazón. Y lo otro que tenemos que aprender a hacer es asumir las consecuencias. ¿Asumimos las consecuencias? Sí, pero no las asumimos solamente en nuestras fuerzas. Recordemos que tenemos un abogado y un defensor que intercede por nosotros ante el Padre. Él es nuestro Señor Jesucristo. Así que en medio de las consecuencias tenemos a alguien que nos defiende, pero también tenemos que ser consecuentes con lo que hemos hecho y tendremos que poner la cara. No podremos pasar por encima de las consecuencias, pero también tenemos que entender que tenemos que dar esos frutos genuinos de arrepentimiento duradero. ¿Y qué es esto? Frutos de arrepentimiento genuino duradero, que tenemos que permanecer alejados del pecado. Por eso tenemos que salir al otro lado, pasar al otro lado. No nos podemos quedar, y este año no es el ideal para seguir repitiendo lo que ocurrió en el 2023. Atrás debe quedar esta vida donde la tentación, donde el pecado estuvo mellando, donde estuvo atacándonos. Este es un nuevo año para fortalecernos, para vencer la tentación y llevar también una palabra de esperanza, porque queremos dar una palabra allí para ti, amado, que en medio de la circunstancia tú te puedes levantar, porque el Señor no ha terminado la tarea con nosotros. Y David es el ejemplo de que sí se puede también reaccionar, porque este mismo lugar que fue usado para castigo terminó siendo el lugar de adoración. En este lugar donde aparece allí, el lugar donde el ángel estaba, fue el lugar donde David, ahí lo vemos en los siguientes versículos, va y compra el lugar y en ese lugar establece un altar de adoración. Esto es algo hermoso que podamos nosotros extraer como una riqueza, como una perla espiritual, que en el mismo lugar que estaba allí establecido para ser lugar de castigo, fue el lugar de adoración. Así que en medio de esta crisis, en medio de esta circunstancia, de este pecado, de esto que estás atravesando y que sabes que no le agrada a Dios, es una oportunidad para que tú te vuelques al Señor y lo adores. Adóralo. Levanta un altar, levántate temprano, ríndete al Señor. No pierdas el impulso del Espíritu, porque el Espíritu te quiere, el Espíritu te ama, amado. El Espíritu quiere que vuelvas al Señor, pero en una relación de amor, en una relación de adoración. No es por lo que tú haces, no es por tus obras, como mirábamos hace 15 días en la predicación entre María y Marta. No es por lo que tú haces, es por el corazón de adorador, por ese corazón que se dispone. Así que ánimo, y vamos a tener este 2024 como un año de retos, de desafíos, pero también vamos a salir vencedores. Leito, ¿qué tal si nos ayudas a ir cerrando en oración esta enseñanza? Claro que sí. Cierra ahí tus ojos donde estás. Señor, creemos que esta palabra ha sido propicia y trae respuestas y levanta el caído.
Así que, Señor, en tus manos encomendamos cada persona que hoy está caída por el pecado. Ha caído porque Satanás le ha hecho zancadilla, porque ha cedido a la tentación. Pero hoy esta palabra que llega a su corazón le levanta, le ayuda, le fortalece y le vuelve a dar esperanza. Señor, aquellos que no han caído, pero aquellos que tienen en su cabeza ese pensamiento, hoy llevamos esos pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Y hoy, amado Dios, trae victoria y levanta cada uno de tus hijos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mira, posiblemente tú, este mensaje y puedes estar tú pensando, uy, yo sé a quién le sirve este mensaje. Envíaselo, porque puede ser tú un Joab para alguien. Muchas gracias, Sergito, por este tiempo tan bonito. De verdad que fue un tiempo especial esta semana haber podido trabajar juntos este pasaje y hemos visto que había voz de Dios para la iglesia y para nosotros. para nosotros. Así es, Leito. Leito, muchas gracias. Saludos a nuestra hermosa iglesia allí en Suba. Y aprovechamos para saludar a todas nuestras hermosas iglesias que están en los diferentes lugares de Colombia. Un saludo, les amamos, ustedes son muy hermosos y queremos dar nuestra frase de cierre. Esta frase que queremos dejar en su corazón. Mira cómo dice la frase de cierre que hemos preparado con el pastor Leonidas. Amado, el mismo lugar de tu caída puede usarlo Dios para levantarte y restaurarte.